y bueno, pues yo me presento, soy Daniel Centelles, bueno, Data Manager de Forbis Mazars. Y la sesión de hoy, pues el objetivo era un poco tomar conciencia sobre todo de la importancia, pienso, de la gobernanza a la hora de realizar el cálculo de las provisiones técnicas, ¿no? Y sobre todo intentar trazar una línea no temporal a lo largo de la normativa que tenemos hoy en día en vigor y sobre todo en qué contexto nos encontramos y los desafíos que van a venir, ¿de acuerdo? Aquí sí que me he querido parar y al final pues entrar un poco en IFRS 17, algunas modificaciones de la Directiva de Solvencia II y no va a ser una sesión especial, técnica de IFRS 17, ¿vale? Porque, bueno, para eso ya creo que a finales de octubre hay un curso en el que participo yo de la mano con compañeros de Deloitte, precisamente para, que ya hacemos de forma recurrente, ¿no? Para abordar los temas técnicos del IFRS 17. Yo no me voy a meter, pero sí que voy a intentar dar a ver la importancia de la gobernanza de las hipótesis también en estos entornos normativos. Estoy seguro, cuando hablamos de gobernanza, yo estoy seguro que aquí pues hay seguramente actuarios, actuarias responsables de entidades pues que cada una podrá tener un grado de implementación distinto, ¿no? A ver, normalmente entidades más grandes, más complejas, probablemente tengan mayores estándares de gobernanza que otro tipo de entidades, ¿no? Entonces tampoco diré cosas que no les sonarán a nuevo, pero bueno, creo que puede ser interesante. Y a ver si se ve la siguiente slide. Vale, entonces empezaré explicando algunos antecedentes normativos, ¿de acuerdo? Seguido de unas directrices de IOPA que introdujeron conceptos de la importancia del juicio experto y la gobernanza para el uso de hipótesis. Luego quiero presentar una foto de la fase de madurez que considero que hay a día de hoy en cuanto a gobernanza de hipótesis para el cálculo de las provisiones técnicas. Y por último, entrar un poco en detalle, pues, por qué de la importancia bajo regímenes de como IFRS 17 o futuros cambios que se puedan dar en la normativa de Solvencia 2. Y para finalizar, pues bueno, haremos una conclusión global de todos los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a los antecedentes normativos, primero quería presentar como un antes y un después, ¿de acuerdo? Digamos que conceptualmente el uso de hipótesis de mercado, ¿no? Hipótesis realistas ya existía, aunque no se encontraba regulado, pero bueno, sí que habían documentos sectoriales emitidos por el CFO Forum, ¿no? Para el cálculo lo que en 2004 y 2008 se denominaba el Market Consistent Embedded Value, aunque el concepto de Embedded Value viene incluso de los años 80. Aquí fue cuando se introdujeron estos conceptos de hipótesis de mercado para realizar la valoración de carteras, ¿no? De seguros. Adicionalmente, a fecha de hoy lo que tenemos son la normativa que hay en vigor, ¿no? Es el Plan General Contable de Entidades Aseguradoras para llevar a cabo el registro contable y el ROS derogado, aunque la parte relativa a provisiones técnicas contables se encuentra en vigor y que establece lo que son los principios de cálculo que básicamente se encontraban en las notas técnicas, ¿no? A día de hoy la contabilidad, nuestras hipótesis se basan en lo que dicta la base técnica, es un enfoque basado en la suficiencia técnica y que el regulador sobre todo lo que hace es ir adecuando a lo largo del tiempo un poco mediante resoluciones o circulares técnicas, ¿no? Y me viene a la cabeza sobre todo lo que son hipótesis biométricas en vida. Eh, es cierto que aquí seguramente encontramos ya los primeros artículos que obligan de algún modo a las entidades a realizar un monitoreo de ciertas hipótesis, ¿no? Como es el caso de
los gastos de administración, la propia IBNR o tablas biométricas, ¿no? Donde el regulador exige que contablemente se lleve a cabo una monitorización de la suficiencia de estas hipótesis. Pero bueno, es a partir del 2016, ¿de acuerdo? Cuando la entrada en vigor de Solvencia II introdujo por primera vez a nivel normativo el concepto de hipótesis realista, ¿de acuerdo? Em, es a través del ROSEA y esto supuso, digamos que, un cambio muy sustancial ¿Eh? porque por... ¿Eh? ¿Perdón? Bueno. No, no. Bueno, como decía, entonces produjo un cambio muy sustancial en cuanto a cómo consideramos las hipótesis, porque pasábamos de un entorno contable que sigue en vigor, en el cual las hipótesis están basadas en la suficiencia técnica y sobre todo suelen ser más estables y fijas en el tiempo, a una hipótesis, a unas hipótesis que se adaptan a nuestro entorno, tanto de la compañía como a nuestro entorno de externo, y que se utilizan para la valoración bajo Solvencia II. En este caso, pues encontramos diversos métodos para poder valorar a través de estas hipótesis, ¿no? Normalmente utilizamos una visión prospectiva mediante flujos en nuestro contrato de seguro y luego una diversidad de hipótesis que al final lo que reflejan es, sobre todo cuando hablamos de hipótesis erraristas, es intentar reflejar el comportamiento del tomador de la forma más fiel posible a través de factores propios de la entidad, como pueden ser los gastos en los que se incurre, las bajas, los rescates, factores biométricos o bien pues, factores exógenos, pues bueno, como todos sabemos, mercados financieros, cambios en entornos regulatorios que creamos que pueden suceder, los salarios o el IPC. Entonces, este entorno cambiante de dichos factores es el que, digamos, ha ido obligando a las entidades aseguradoras a ir estableciendo poco a poco procesos de fijación de hipótesis, de uso del juicio externo, pero que sí que vemos que todavía no cuentan, bueno, con una gobernanza quizás como ahora voy a introducir, pues EIOPA, pues los reguladores esperan, ¿no? Y entonces intento atar esto un poco con las directrices de EIOPA que modificaron el cálculo de las provisiones técnicas, ¿de acuerdo? Y que, bueno, entraron en vigor en el año 2023, después de que la DGS pues, las adoptara de manera formal. Estas directrices lo que hacen es modificar, bueno, más que modificar, lo que realmente se utiliza la palabra modificar, pero lo que hacen es ampliar el, las directrices de cálculo de las provisiones técnicas que emitió IOPA y que desde el momento en que la DGS las hace suyas, se espera que sean de aplicación, aunque no estemos hablando de un marco regulador a través de un real decreto o de un real o sea, o cualquier tipo de reglamento. Pero sí que se espera que las entidades tengan en cuenta estas modificaciones de las directrices de cálculo de las provisiones técnicas y además también es verdad que la propia DGS en su scope de objetivos de regulación para los próximos años las tiene en cuenta de supervisión. Entonces, quería presentar muy, muy resumidamente cuáles son los principales ejes de estas tres, bueno, de estas directrices. En primer lugar, garantizar un proceso validado y documentado, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de incluir la documentación, la documentación, un proceso validado de cálculo de las hipótesis, ¿no? Entonces, incluir la documentación llevada a cabo que explique qué personas expertas están implicadas, qué roles y responsabilidades, vaya, el periodo de validez de las hipótesis que estamos utilizando para el cálculo de las provisiones, qué herramientas empleamos, qué base de información utilizamos y qué uso se prevé.
Un segundo punto muy importante es el de velar por la consistencia, es decir, al final lo que se busca es que el cálculo de las hipótesis sea un proceso transparente, que se conozcan los criterios que se siguen, ¿no? Y que permite llevar a cabo la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Que no haya cambios arbitrarios y que también se permita, bueno, un análisis de la variación asociada a resultados, ¿no? Que se puedan tomar decisiones a partir de ahí y que explique los cambios. Y por último, la gobernanza, pues también fijar un proceso de aprobación de los niveles adecuados a la estructura de la entidad. Está claro que normalmente hoy en día las hipótesis que se emplean para el cálculo de provisiones técnicas son derivadas a través de los propios departamentos técnicos, ¿no? Pero sí que cuando hablamos de gobernanza, normalmente es porque se ve que no solo es el departamento técnico, al final incluso otros departamentos, como puede ser un departamento de gestión de riesgos, un área, una propia área de administración y finanzas, también se ven implicados, ¿no? O un área de inversiones en el efecto que esas hipótesis pueden tener en las reservas técnicas y conocen perfectamente, digamos, la fuente de cálculo de esas provisiones técnicas. Entonces, de algún modo participan. Y esa participación hace que intervengan más actores, por lo tanto, gana peso el disponer de un proceso de gobernanza, incluso muchas veces puede estar incluso vehiculizado a través de un comité en el que están representados todos estos departamentos y, bueno, si estamos hablando de hipótesis realmente importantes, incluso, ¿por qué no?, que puedan participar miembros de órgano de administración que de algún modo se les dé a conocer, ¿no? Las hipótesis que al final pueden acabar jugando un papel fundamental, como voy a explicar más adelante, ¿no? Sobre todo con la entrada pues, bueno, de otro tipo de normativas. A día de hoy estamos en un entorno que es Solvencia II, en el cual los cambios, las decisiones que tomamos, digamos, afectan a las provisiones técnicas, afectan sobre todo, digamos, la valoración afecta a nuestros fondos propios, pero no afecta, digamos, al negocio de la entidad, sino a la divulgación de un entorno de gestión de riesgos. Pero ya en IFRS 17 esto cambia. Y entonces, antes de entrar a lo que vendrá, ¿no? Quiero pararme, ¿no? Y poder mostrar cuál es, pienso, la foto del sector español, ¿no? En lo que respecta al uso, a la gobernanza en las hipótesis, ¿de acuerdo? En primer lugar, lo que yo creo que destacaría como titular es que está claro, ¿no?, que la entrada en vigor de Solvencia II generaliza y regula el uso de técnicas de mercado, ¿de acuerdo? Para valorar. Es decir, hasta ahora el uso, las técnicas de embedded value, las market consistent, solo eran utilizadas obviamente, por grandes entidades, también para llevar a cabo procesos quizá de fusión y adquisiciones no complejos, pero es la entrada en vigor de Solvencia II que nos afecta a todos y que generaliza eh, este tipo de concepto a la hora de calcular las provisiones técnicas y de derivar hipótesis, ¿no? Aquí, a continuación, he intentado, pues bueno, cuando escribí el artículo, algunas ideas que me parecía, que pienso que están bastante ya arraigadas de forma general en el sector, y creo que desafíos que están pendientes, ¿no?, de llevar a práctica. Entonces, ¿qué buenas prácticas vemos que ya se han implementado? Pues bueno, las hipótesis se están revisando como mínimo una vez al año, ¿no? Esto significa que se está teniendo en cuenta de algún modo esta variabilidad de los cambios que se pueden producir en nuestro entorno y por lo tanto están siendo objeto de actualización, ¿de acuerdo? También que se están analizando las desviaciones que se observan respecto al comportamiento que se esperaba de las propias hipótesis. Esto
nace porque, sobre todo porque en algunos casos es obligatorio, ¿de acuerdo? Ahora aquí me viene a la cabeza, por ejemplo, en las hipótesis biométricas, digamos que la DGS emitió una guía técnica, la 1/2020, ¿de acuerdo? Que relativa a las mejores prácticas en cuanto a hipótesis biométricas, en la cual, por ejemplo, se detallaba cómo debía ser un proceso de documentar cómo tú derivabas tus hipótesis biométricas desde la fuente, qué metodología usabas y cómo llevabas a cabo este análisis de backtest. También la DGS, a través de esta guía, estipuló cómo las entidades que usaban quizá un método propio por experiencia propia, para obtener una tabla biométrica, qué requisitos se tenían que cumplir, ¿no? Porque también aquí, cuando estamos hablando todo lo que sea experiencia propia, gana peso la gobernanza y la mejora en la documentación. Y luego también pues, introdujo conceptos de mejores prácticas en cuanto a la divulgación de la información de hipótesis biométricas, ¿no? A través de la memoria de cuentas anuales y del informe de solvencia. Y por último, también hemos visto que se está analizando el impacto de los cambios significativos en la mejor estimación, hasta el punto que también existe, ¿no? un modelo QRT que te obliga a analizar el cambio de las hipótesis, ¿no? Pero ese análisis que de algún modo te está obligando que se está obligando a ser fruto de reporte, debería ser algo generalizado y natural por parte de las propias compañías. Lo digo porque ahora, cuando me pase al siguiente cuadro de desafíos pendientes, principalmente destacaría estos tres, ¿de acuerdo? Quizás hace falta una mayor documentación de la metodología, sobre todo los roles, pienso que es lo que más eh, las compañías todavía no están teniendo suficientemente documentado la identificación de los roles y las responsabilidades en todo el cálculo y derivación de hipótesis en este caso, ¿no? Pero todo el cálculo de las provisiones técnicas y obviamente pues la periodicidad y el respaldo técnico que hay detrás, ¿no? Del proceso de derivación. También vemos que no hay procesos formales de aprobación o comités de hipótesis. Normalmente lo que sí observamos es que las hipótesis están siendo derivadas y ejecutadas por las áreas técnicas, pero no existe un proceso formal de aprobación, un comité, ¿de acuerdo? Que pueda o no participar un órgano de administración, quizás establecer un proceso de sign-off, de tal forma que a veces toda la responsabilidad no recaiga, ¿de acuerdo?, sobre el departamento técnico. Eh, y luego también, por último, vemos falta de consistencia interna a veces entre hipótesis, transparencia en los cambios, ¿no? Y sobre todo el análisis de impacto. Como decía, el análisis de impacto en el caso de seguros de vida, ¿no? Pues es de obligado cumplimiento, o sea, cumplimentación en los QRTs, pero todavía en algunos análisis se observan ciertos saltos, ¿no? Que no están debidamente explicados. Y eso es por una quizás falta de madurez de este proceso pues bueno, por la parte de las compañías, de explicar estas variaciones de hipótesis, no desgranar bueno, por una parte viene explicado por los cambios en las provisiones técnicas, por los cambios de las hipótesis, y otro también por lo que te desvías en la estimación de la reserva. Entonces, como conclusión de cómo está el panorama, es que vemos que entidades más grandes o complejas pues, pueden tener procesos más robustos, ¿no? Ya no entro ni siquiera compañías que obviamente en el año 2023 hayan podido empezar a reportar bajo IFRS 17, ¿no? Entonces estas tienen casi una obligación que les interesa, pero sí que vemos pues, que entidades más grandes pues, sí que tienen mejor documentación, pueden contar con comités, un monitoreo de las desviaciones pues, más exhaustivos y que
En las entidades quizá más medianas o pequeñas, pues puede haber de todo esto que he hablado, una implementación parcial, siempre, claro, adaptada al principio de proporcionalidad, ¿no? Y en esta parte de la explicación, una vez conocemos todos, ¿no? Cuál es lo que se esperaría, ¿no? La mejor práctica y qué es lo que están haciendo a día de hoy el sector, pues quería presentar un poco el porqué de la importancia de la gobernanza va a tener o está teniendo en la normativa IFRS 17, por un lado, y también quería poner un ejemplo de la revisión del reglamento de la directiva de Solvencia II, ¿no? Que tiene que ser por todos los Estados miembros, ¿no? A inicios del 2027 tiene que estar traspuesto. Hay algunos cambios que implican también reforzar esta gobernanza. Empezaré primero por la parte de IFRS 17, ¿de acuerdo? Aquí igual entro en algún tema muy concreto de IFRS 17, pero bueno, es para intentar explicar esta importancia, ¿no? Cuando hablamos de IFRS 17, hablamos de que, sobre todo, como titular, es que las provisiones técnicas, nuestra cuenta de resultados va a ser más sensible a los cambios que se puedan producir en nuestras hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que todo lo que se pueda ganar en gobernanza, en explicar mejor los movimientos de los cambios en nuestras hipótesis, nos va a ayudar a entender mejor los cambios que puedan haber en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Porque al final estamos diciendo que hay varios factores que van a explicar esta sensibilidad. Por un lado, cuando tengamos un comportamiento nosotros en nuestra cuenta técnica, ¿no? Es donde vamos a reflejar el comportamiento esperado que tenían nuestras provisiones técnicas. Este comportamiento esperado va a venir dado por lo que nuestras hipótesis hayan podido explicar el negocio a lo largo del ejercicio y eso se va a traducir en un reconocimiento en la P&L, ¿no? A medida que se vayan prestando los servicios a través del componente CSM o incluso en las hipótesis financieras, pues existirá la opción de poder reflejarlo en OCI. Mientras que en Solvencia 2 este beneficio se encontraba de algún modo implícito en el balance económico, ¿no? En los fondos propios. Por lo tanto, ya tenemos un motivo de por qué gana peso, ¿no? El llevar una buena gobernanza de hipótesis bajo IFRS 17. Y es que una pequeña variación en las hipótesis puede cambiar de forma material los resultados de una entidad. Otro motivo es que respecto a Solvencia 2 también es lo que yo he llamado nivel entidad contra nivel contrato, ¿de acuerdo? Y al final es un tema de granularidad en los cálculos. Es decir, Solvencia 2 se basa principalmente de un enfoque entidad, de un enfoque grupos de riesgo homogéneos. Sin embargo, IFRS 17 lo hace a nivel grupo de contratos. Entonces, este cambio también va a suponer lógicamente una mayor sensibilidad de nuestros flujos de cumplimiento ante cualquier cambio en las hipótesis. Un tercer aspecto sería la volatilidad en resultados, ¿de acuerdo? Al final, una gobernanza débil también puede acentuar la volatilidad, mientras que un marco sólido siempre permite dar confianza a los números que se están enseñando, ¿de acuerdo? Y por último, por un tema de transparencia, es decir, hay en la memoria de los estados financieros, ¿no? Hay que revelar información adicional que también es un ejercicio de mayor documentación, mayor validación, mayor gobernanza, ¿no? Entonces, para finalizar, si tuviera que decir dos planteamientos que creo que veía claros cuando pensaba bueno, ¿por qué la gobernanza puede ser importante, ¿no? Bajo IFRS 17? Pues yo lo resumiría principalmente en dos. Todo lo que se pueda reutilizar de la gobernanza de Solvencia 2 va a ser útil, obviamente, para IFRS 17, sin duda, pero se va a pedir que se refuerce la documentación, la justificación económica, ¿no? Porque estamos hablando de P&L,
y seguramente refinar aún más las hipótesis consideradas, ¿no? Porque al final estamos hablando de que tiene que haber una consistencia entre la hipótesis de solvencia 2 y la de IFRS, pero en IFRS tenemos claro que va a tener una implicación en los estados financieros. Y por último, también diría que todas las entidades que probablemente hayan trabajado bien las directrices de IOPA, ¿no? Las relativas a fijación de hipótesis, estarán más preparadas para el desafío que plantea la IFRS 17 en este ámbito. Em, de forma concreta, cuando hablaba de volatilidad de resultados, quería también enseñar, bueno, un estudio que EIOPA divulgó creo que fue a finales del 2024, es un estudio que es público, y en el que participaron 44 entidades, el 44% de entidades de toda Europa, ¿no? Me parece que fueron de 21 Estados miembros, que estuvieron bajo IFRS 17 en la primera aplicación en el 23, ¿no? Entonces, este estudio, hay muchas conclusiones. Yo he querido coger aquellas que para mí consideraba muy relevantes porque de algún modo están vinculadas a gobernanza de hipótesis y cogí dos ideas, principalmente. Una es, EIOPA analizó la volatilidad que provocaba en las hipótesis en los estados financieros, ¿no? Y veía dos diferencias. Por un lado, las hipótesis financieras generaban volatilidad inmediata en los estados financieros, que pudo ser mitigada un poco por la subida de tipos que hubo en el año 22-23 cuando entró en vigor el primer año de aplicación. Y también se observaron diferencias en el uso de Liquidity Premium, ¿no? Entonces, cuando ves diferencias de uso, ya es porque las entidades, eh, pues bueno, quizá no tenían procedimientos muy exhaustivos de gobernanza. También decir que vio que, bueno, se podía mitigar esta volatilidad alineando con IFRS 9, pero contrastaba mucho con el uso de las hipótesis no financieras, ¿no? Que en vez de generar una volatilidad inmediata, generaban lo que EIOPA denominaba una variabilidad estructural, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de hipótesis no financieras, estamos hablando de modelización y de juicio experto, sobre todo, ¿no? Porque son hipótesis que son de tu negocio. Entonces, aquí veía que aunque no hubieran entornos cambiantes, pues bueno, que sí que las diferencias se podían dar muy a largo plazo si la modelización no cambiaba y sobre todo porque las hipótesis no financieras EIOPA detectó una diversidad de metodologías aplicadas muy abundante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, y el segundo punto que quería ver eran puntos concretos donde veíamos que EIOPA detectó diferencias de cálculo y que por lo tanto, al final la conclusión que, que yo interpretaba era que aquellas entidades que mejor alineaban las hipótesis entre Solvencia 2 y IFRS 17 seguramente eran las que tenían una mayor gobernanza, ¿no? Porque al final se trata de seguir una metodología, eh, intentar presentar los resultados de forma muy parecida. Por ejemplo, en el Risk Adjustment se observó que un 80% de entidades pudo encontrar sinergias con el margen de riesgo de Solvencia 2, ¿no? Un 41,5% pudo reportar casi los mismos cash flows que en solvencia. Un 75% usó la misma curva de libre de riesgo. Eh, digamos la parte de abajo, ¿no? Luego se le podía añadir, ¿no? Hay diferentes ideas que se pueden añadir a una curva libre de riesgo, pero ¿qué quiere decir? Que las entidades optaron por, tener muy claro los puntos de equilibrio entre las hipótesis bajo solvencia y bajo IFRS 17 y tener una buena gobernanza, ¿de acuerdo? Para aplicar exactamente los mismos criterios, ¿no? Y poder alinear mejor estos dos entornos. Entonces, me pareció para ser una primera visión tan global de la entrada en vigor de la normativa, me parecían unos resultados pues, bastante interesantes. Este estudio, pues, bueno, entraba en mucha materia, pero no, tampoco me interesaba para el objeto de la presentación. Y bueno, también quería presentar otro aspecto que considero
que va a hacer muy importante el por qué, que justifica por qué la gobernanza es importante en el uso de las hipótesis. Y esto también, pues bueno, la próxima revisión que hay en Solvencia 2, pienso que va a ganar, lo que busca también es que haya una mayor gobernanza, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy concreto, que es en el cálculo que muchos de vosotros conoceréis, que es en el cálculo del ajuste por volatilidad de la curva. Comentar que esta directiva, pues bueno, se modificó el pasado enero y que hay un límite de tiempo para transponerla, que es en enero del 2027. Em, esta modificación incorpora un cambio, ¿de acuerdo? En el cálculo de la volatility, que de algún modo nos va a obligar a las entidades a tener en esta hipótesis concreta, a ganar en validación, en documentación y en definitiva en gobernanza. ¿Por qué? Porque hasta ahora normalmente la volatility era un input que publica de forma mensual el regulador. Ahora habrá dos partes, ¿no? Un bloque base bueno, que son los spreads, ¿no? Corregidos por riesgo y divisa, que los va a seguir publicando IOPA, pero luego van a haber una serie de elementos específicos, ¿no? Es decir, cada entidad debe justificar estos elementos que son principalmente un credit spread que refleja la sensibilidad de mis activos a cambios de los spread, ¿no? Que será un valor que tomará entre 0 y 1, y ajustes propios de entidad. Y por último, incluso va a haber que obtener la aprobación del regulador. O sea, es decir, una vez hayamos definido estos elementos específicos como son en nuestra entidad, va a haber un proceso de aprobación como si fuera un método propio por parte del regulador. Entonces, como conclusión, lo que vemos es que esta fórmula del Volatility Adjustment se hace más sensible al perfil real de, ¿no? de las entidades aseguradoras, pero por otro lado, pretende incorporar mejoras robustas en la documentación, que tenga coherencia con el ORSA y con el ALM y más interacción por parte del supervisor. Y bueno, a modo de síntesis, yo creo que de todo lo que hemos comentado hasta ahora, sin entrar mucho en los últimos ejemplos, pero sobre todo creo que lo importante es la foto que había mostrado de qué es lo que hay implementado, qué es lo que falta. Yo creo que hay una serie de tendencias que nos van a llevar a que la gobernanza de las hipótesis gane peso, ¿de acuerdo? Algunas de las mejores prácticas que se están llevando a cabo son las que, bueno, he puesto en esta serie de bullet points, ¿no? Al final, procesos de contraste, realizar testeos bajo solvencia 2 y IFRS 17, siempre buscando este punto de equilibrio, la documentación de las metodologías, sobre todo la documentación del juicio experto adoptado, esto es muy importante. Eh, la implicación que la función actuarial pueda tener en el programa de revisión de hipótesis, procesos de aprobaciones precierre. Esto hay entidades que ya lo están implementado porque aquí hay un problema, que yo, bueno, estoy hablando de un proceso como más complejo y el caso es que con nosotros cuando hacemos un cierre de solvencia vamos muy justos de tiempo, ¿no? Las entidades, pues los cierres anuales los tienen a lo mejor a mitades del mes de enero. Tenemos un primer cierre cuatrimestral, luego tenemos un cierre anual y hay entidades que están anticipando, ¿de acuerdo? Pues esta derivación de hipótesis de tal manera que haya tiempo para hacer este proceso de aprobación, en este caso de preaprobación. Luego, pues igual se puede hacer un proceso de intentar analizar cuánto nos habíamos desviado, ¿no? Porque sin tener datos a lo mejor de un cierre completo, pero intentar anticipar este proceso pues sí, por supuesto. Y luego procesos de sign-off de tal forma que no recaiga en el área técnica toda la responsabilidad, ¿no? Que se haga más partícipe a los diferentes agentes implicados, pues en este análisis del impacto de las hipótesis. Y, y bueno, esta sería mi conclusión, ¿no? El robustecer estos procesos, pues al final pienso que es algo que se hace poco a poco.
Obviamente las entidades pues lo van haciendo al ritmo también un poco de la complejidad de sus procesos, siguiendo un enfoque de proporcionalidad, pero que mm, EIOPA cuando emite esta directiva en el año 2023, justo cuando empieza a entrar en vigor IFRS 17, ¿no? Lo que hace es establecer un punto de situación entre Solvencia 2 y IFRS 17 en el cual es quizá una antesala, ¿no? A que, que gane importancia esta gobernanza de las hipótesis es porque hay una implicación muy directa en futuras revisiones de la propia solvencia, como pues, en otros entornos normativos como puede ser IFRS 17. Y al final se trata de ganar sobre todo pues, en transparencia, en comparabilidad y bueno, en la transparencia de cómo las entidades pues, están reflejando las reservas y, por lo tanto, el valor de los compromisos, ¿no? que tienen con sus asegurados. Em, por mi parte, nada más. Bueno, por supuesto, pues abierto a cualquier consideración, cualquier tema que queráis comentar, y ya está.